Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a este webinar, ¿no? Encantada de ver tantas caras por aquí, algunas conocidas. Y me presento, mi nombre es Cristina García, yo soy la directora de Wind Up de la escuela. Y bueno, el objetivo de este evento, de compartir este ratito con todos vosotros, es pues que podamos debatir y reflexionar sobre pues, las necesidades formativas con las que se están encontrando las empresas tecnológicas en el momento actual, ¿no? Yo he trabajado pues anteriormente, soy pedagoga de formación, he trabajado 10 años en el campo de la orientación, 6 la formación y desarrollo de equipo en una multinacional de venta directa y ahora llevo 5 años aquí en Wind Up. Entonces, bueno, pues junto con mi compañero David, que ahora vais a conocer, pues queremos un poco adentrarnos en este nuevo escenario que se nos está presentando a todas las empresas del sector tecnológico y entre todos pues que podamos abordar las posibles soluciones que podemos encontrar. Os cuento también un poquito. Wind Up somos una empresa que por una parte tenemos el área de formación, como he dicho, pero también tenemos la agencia. Damos servicios de marketing digital a clientes y tenemos también un espacio, un laboratorio a nivel formativo en el que hacemos un entrenamiento al alumnado para que se entrenen los procesos reales de trabajo que luego se van a encontrar en la incorporación en el mercado de trabajo, ¿vale? Le doy pie a mi compañero David que se presente y comenzamos. Bueno, veo aquí caras conocidas. Yo, para los que no me conocen, yo soy David, soy psicólogo de formación. He trabajado, bueno, mucho tiempo a través de empleo, selección y formación para equipos. He llevado equipos diferentes índoles de desempleados, empresas, incluso en centros penitenciarios. Entonces, un poco llegué a Wind pues con esa trayectoria de formar y desarrollar competencias para personas, ¿no? Entonces, dentro de mi fuerte, pues va sobre todo la gestión y coordinación de equipos y, bueno, pues lógicamente las empresas tecnológicas pues, son las que tienen más prioridad sobre este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos ido desarrollando por ahí y bueno, queríamos contar un poco toda nuestra experiencia, todos los pensamientos y todo lo hacia dónde vamos a nivel de esto del liderazgo digital y esta necesidad. Te dejo, Cristina, a continuación. Vale. Bueno, pues a lo largo de esta horita pues queremos abordar estos 3 puntos, ¿no? Pues, ¿cuáles son los retos actuales que tenemos que afrontar las empresas tecnológicas? Dar algunas claves para una formación efectiva y contarnos un poco pues nuestro método. Vamos a hacer una cosa, como somos un grupo eh, aceptable a nivel de tamaño, vamos a hacer a lo largo de cada módulo al final un parón para ver un poco ruego y preguntas y cualquiera que vosotros queráis aportar que podáis participar y así lo hacemos también un poquito más dinámico. De todas formas, vamos a dejar también los últimos 5 o 10 minutitos para ya una reflexión final entre todos, para que también vosotros os podamos escuchar y podáis hacer vuestras aportaciones. Si os rogaría, si alguno no lo ha hecho, que creo que casi todo, que silenciéis los micrófonos para que no se acople ruido de fuera, ¿no? Y bueno, al final, uno de los objetivos fundamentales del día de hoy es que pongamos en contexto la importancia que tienen para las empresas nuestros equipos de trabajo. Al final, las personas que forman parte de nuestra empresa son el motor y a ese motor tenemos que cuidarlo. Estamos en un contexto muy cambiante en las que estamos o vamos a afrontar retos grandes, ¿no? Porque el nivel de exigencia por ese cambio tan veloz hace que muchas veces no tengamos esos espacios de reflexión ni encontremos ese momento para pensar, bueno, hacia dónde vamos, porque vamos en esa inercia del movimiento y que todas las empresas IT, yo creo que estamos viviendo de novedades y actualizaciones que hacen que el ritmo sea pues, bastante importante y frenético. Y a veces los equipos tienen que ir adaptándose rápidamente a todas estas novedades, ¿no? También es importante que sepamos identificar las demandas
que nos va dictando el mercado, pero también que eso que nos piden desde fuera también encaje en nuestro sistema de trabajo, en nuestros procesos, en nuestros equipos, porque muchas veces el que se interiorice todo eso dentro de una plantilla y de un equipo cuando hay muchas personas de muchos departamentos con muchas necesidades diferentes es complejo, ¿no? Y como punto final, entender el papel fundamental que tienen las soft skills, esas habilidades blandas, en el desarrollo de los equipos de trabajo, porque como veremos a lo largo de este ratito, ya no es solo la actualización en competencias técnicas, que al final eso pues se va solventando. Es el cómo hago que todos estemos alineados con la misión, con los objetivos, con los valores de la empresa, ¿no? Y al final hay un trabajo muy importante que es que a veces es mucho más lento y más dificultoso que la propia adquisición en sí de las competencias de las habilidades técnicas, que a veces eso es casi que lo más sencillo, ¿no? Porque al final en lo técnico no suele haber tanta dificultad, es más, pues tiempo y tener la persona adecuada. Entonces, ¿en qué contexto nos encontramos actualmente? Pues, por una parte, estamos viviendo un momento, sobre todo a raíz del COVID, que se ha incrementado mucho más, que tenemos equipos descentralizados, hay una convivencia de la presencialidad con el trabajo en remoto. Es verdad que hay muchas empresas que están volviendo otra vez al formato presencial, pero todavía en muchas de ellas nos hemos quedado en ese formato mixto híbrido en la que a veces coincidir con los compañeros pues depende del día, de la situación y de la empresa, ¿no? Ya ni que hablar en las empresas que están en diferentes países, que ahí sí que es mucho, mucho más complejo la convivencia. Luego el rápido crecimiento de todo el sector tecnológico, ¿no? Donde los cambios avanzan a un ritmo vertiginoso y muchas veces estás todavía viendo cómo implementar lo que salió ayer y ya vas tarde y es que te están saliendo cosas nuevas cada día, ¿no? Entonces eso hace que estemos en un input constante de querer estar a la última, de querer tener un poco, pues, todas estas nuevas procesos y herramientas interiorizadas y a veces es complejo, ¿no? Luego conviven en las empresas personas que son nativas digitales con personas que no lo son, ¿no? O que no lo hemos sido desde nuestro nacimiento. Yo soy un caso de estos, ¿no? Realmente yo mi primer móvil lo tuve con 19 años, es decir, y mi primer ordenador, pues por ahí también. Entonces, el convivir con dos formas y dos maneras de entender y de pensar tan diferentes hace que haya que hacer una adaptación, ¿no? Y una convivencia en los equipos de trabajo. Luego, pues en el sector IT hay muchos perfiles, evidentemente, que técnicamente muy potentes, pero también conviven con otros perfiles en los que a lo mejor todavía en su trabajo del día a día no están tan implícita y tan implementada la tecnología, por lo que ahí también a veces se nos pueden crear momentos de ver cómo ajustamos y cómo vamos adaptando todo esto, ¿no? Al final, yo creo que la tecnología son herramientas que vienen, que nos ayudan y que nos aportan, pero tenemos que saber cómo gestionarla, ¿no? Porque ese es el reto más importante al que nos vamos a encontrar, ¿no? Y sobre todo la agilidad en el cambio, es decir, la rapidez y la forma en la que lo implemente, porque no puedo a lo mejor a veces, hay procesos que no puedo tardar 2 o 3 años en incorporarlo porque entonces ya me estoy quedando fuera del mercado, ¿no? Ya voy como si tiene el móvil, ¿no? La versión 12, pero es que ya mañana tienen la 14 y pasado tienen la 15 y muchas veces también tenemos que pararnos y decir, ¿y yo qué necesito? Para mi negocio, para mi empresa, para mi modelo de trabajo, en qué momento estoy y qué tipo de necesidades tecnológicas voy teniendo, ¿no? Porque a veces la incorporación puede ser de una manera paulatina y hay otras, otras acciones que es que sí o sí son fundamentales y las tengo que incorporar con inmediatez. Entonces, tenemos que hacer también esa dosificación de la implementación de todos estos nuevos procesos. ¿Y a qué nos lleva? A que al final, pues, necesitamos equipos
que tengan entrenado esa habilidad de pensamiento crítico y analítico, ¿no? Casi que hoy en día estamos en una sociedad en la que parece que se nos da todo hecho de, oye, ¿para qué vas a pensar? Si buscas y en Internet está toda la información, y ya ahora hablaremos de la IA, ¿no? Que está irrumpiendo desde el año pasado y yo creo que vamos a escuchar mucho largo y tendido hablar de IA. Pues al final sí, te facilita y te hace que los procesos de trabajo sean más productivos porque puedes llegar a información y hacer trabajo en menos tiempo, pero eso no quita que necesitamos gente que controle, ¿no? Que sepa filtrar, que dosifique qué información estamos extrayendo de ahí y la veracidad, ¿no? Que al final eso yo creo que lo más difícil es saber detectar o entrenar a los equipos para que detecten qué información es veraz y cuál no lo es. Y entonces ahí es algo más sutil que cuesta, ¿no? Porque al final requiere de ese pensamiento crítico y de esa capacidad de cuestionamiento de todas las cosas que muchas veces yo creo que esta sociedad más que nunca la tenemos un poco adormecida, ¿no? El pensar si, oye, esto es así porque me lo dicen o es así porque sí, o realmente de dónde me está viniendo esa fuente o esa información, que con tantas cosas que tenemos y tantos focos, puntos diferentes desde donde nos llega, a veces todos estamos un poco locos de decir, pero bueno, ¿en quién me fío? ¿En quién confío? ¿O qué patrones o qué directrices tendría un poco que valorar para yo poder hacer un check-in rápido de si esta información puede o no puede ser eh, fiable? David, Sigo ¿quieres? yo. Eh, bueno, pues básicamente hemos resumido los retos actuales que bueno, nos estamos encontrando en las diferentes empresas tecnológicas. Si continuamos, por fin, Cristian. Eh, Uno de los principales problemas o principales retos, ya lo hemos hablado, los equipos se están deslocalizando. Entonces, existe una serie de problemas que se generan a través de esa deslocalización. Bueno, problemas entre comillas, ¿no? Porque muchas de las partes importantes por las que se cohesionan los grupos es por la cercanía, y donde empiezan a ser equipos y por diferentes factores. Al deslocalizarse, al estar fuera, hay que trabajar mucho más progresivamente, incidiendo muchísimo más para poder generar esa cohesión que nos hace falta, ¿no? Quien ha estado en alguna clase conmigo, este tema lo suelo sacar bastante. Una lectura que siempre recomiendo, que es de Patrick Lencioni, nunca me sale el nombre, perdón, habla de las 5 disfuncionalidades del equipo, ¿no? Si la clasificamos en una pirámide, van de abajo arriba. Entonces, bueno, el, la falta de confianza en el resto del equipo da lugar a temor al conflicto. Este temor al conflicto introduce una falta de compromiso que evita la rendición de cuentas. Yo ya he hecho mi parte, me limpio las manos y por lo tanto se genera una bajada de los resultados. En un equipo presencial se pierde, se gana más comunicación no verbal, más cercanía, más el coger a un compañero y decir, oye, vamos a hablar de esto y todo ese tipo de cosas. A nivel virtual se complica esto. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos temas de cohesión con equipos remotos. Es decir, tenemos que sustituir esos espacios informales por nuevos espacios y saber un poco generar sprints, saber generar ese tipo de situaciones, espacios, funciones, desarrollo, para que no se nos den estas disfuncionalidades. Seguimos avanzando. Bueno, un poco lo que venía contando Cristina, ¿no? Antiguamente, pues los cambios eran progresivamente más lentos, eran más perceptibles y se veían venir. Ahora que ha cambiado hace 2 años, no hablábamos de IA. Estaba de una forma más rudimentaria. Ahí ya estaba Siri, estaba Alexa y demás, pero no al nivel ni al impacto que está teniendo ahora como ChatGPT y la inteligencia generativa, ¿no? Entonces, todo esto produce que tengamos que ir acelerando. Siguiendo con el tema.
claro, el sector tecnológico es probablemente el sector que más está tirando del empleo a nivel general y es, por lo tanto, quien más está demandando talento. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva a una situación bastante complicada. Nos cuesta muchísimo encontrar talento especializado, nos cuesta muchísimo retener a las personas en los equipos, por lo tanto, bueno, retener, no me gusta el término retener, sino tenemos que un poco, la persona siempre elija nuestra empresa. Entonces eso nos lleva a implementar nuevas estrategias. ¿Por qué? Porque hay mucha competitividad y además, bueno, la gente pues se cambia por diferentes circunstancias. Se cambia por temas de salario, se cambia por temas de funciones. Tenemos también una mezcla ahí, que lo que estaba hablando también antes Cristina, de un talento joven que viene, que es su primer empleo o viene en progresión de pequeño empleo y demás, frente a personas con una trayectoria más amplia, una soft skill más variada, pero que son, digamos, tienen menos habilidades digitales, pero se están incorporando al mercado a través de una formación. Entonces, pues ahí tenemos también que jugar. Y luego, claro, todo esto nos lleva a una situación que mientras más competitividad haya, pues las empresas tienen que un poco pujar por el talento. Entonces, aquí ya se dan, pues, unas situaciones en la empresa, en las plantillas, bastante complicadas de negociación. Es decir, frente a las demandas que piden las personas, las posibilidades que haya, ¿no? Se habla de jornada de 4 días, se habla de teletrabajo, se habla de aperitivo en la oficina, en fin, se habla de muchísimas cosas que hacen los que son un poco más mayorcetes, hace 20 años, esto tú lo ponías sobre la mesa y invocar al demonio. O sea, tú eso en una empresa no lo podías decir y hoy, sin embargo, se asumen como normales. Es decir, se ha producido una mejora en ese aspecto. Eh, Esto nos lleva a la pregunta. Tenemos que jugar con la diversidad en las plantillas. Es decir, las plantillas cada vez son más heterogéneas y más cambiantes y más multidisciplinares. Entonces, la gran pregunta es si eso es una dificultad o una ventaja competitiva. Yo aquí siempre recuerdo, cuando estaba en una orientación laboral, me dijeron, fui a visitar con mi lanzadera a IKEA y me dijo una frase que me quedó muy clara y quiero trasladarla. Si yo solo tengo un solo tipo de personas trabajando para mí, yo solo tendré un solo tipo de clientes. Y tenía mucho sentido. Entonces, mientras más tipo de personas tenga, más tipo de clientes voy a tener. La diversidad es fundamental en todos los equipos. Yo siempre lo digo y siempre lo diré. Esa persona que siempre le saca pega a todo es bastante potente porque me permite ver los puntos débiles de mi modelo. Necesito una persona que motive, necesito una persona que potencie, necesito una persona que tenga diferentes puntos de vista. Si todo el mundo, si tomo un grupo total y absolutamente homogéneo, siempre tiraremos por los mismos lados, cometiendo los mismos errores, generando las mismas actividades y generando las mismas cosas. Entonces, no tiene sentido. Es decir, muchas veces, además, eh, todo y todas conoceréis, proceso en el que las empresas como que se atascan y no saben innovar. Esa innovación viene a raíz del, permitirme la expresión conflicto, es decir, no me gusta esto, quiero cambiar, necesito. ¿Cómo se hace eso? Con diversidad. Con tener una plantilla de diferentes personas, diferentes experiencias, diferentes trayectorias que se unen y crean sinergia entre ellas. Tenemos siempre el monstruo del cambio aquí presente detrás de la oreja, persiguiéndonos, porque el mercado lo está demandando así. Existe un miedo atroz en la empresa por quedarse atrás. Yo siempre pongo ejemplo, porque me parece súper identificativo el caso de Nokia. Nokia era una empresa que tenía una cuota de mercado, no sé si en un 60 o 70%, una barbaridad, no recuerdo exactamente, pero vamos, era la que dominaba el mercado a mucho del siguiente. Nace el iPhone y Nokia se hunde, literalmente, porque de pronto aparece una competencia que está 5 pasos por delante tuya y tú no sabes tomar las decisiones correspondientes para ponerse al día.
¿Qué pasa? Pues tenemos herramientas, es decir, pero tenemos que también implementarla y liderar ese cambio. Yo siempre recomiendo, cuando estoy haciendo sesiones y tal, y siempre en mis charlas las comento, el poder investigar sobre ella el design thinking. El design thinking, básicamente, yo lo he traído del campo social, pero es muy potente, una metodología ágil, a través de 5 pasos, donde se busca, a través de iteraciones, crear nuevas soluciones. Entonces, pues, bastante potente. Podéis investigar, hay mucha literatura por ahí. Y bien, otro de los retos que nos estamos encontrando, y vosotras que estáis en la empresa lo veréis, el tema de ciberseguridad. Antes un ciberataque era como una cosa que iba a las grandes, muy puntual, pero de un tiempo para acá, sobre todo desde el COVID, se ha acelerado muchísimo. Hay un aumento muy significativo y potente a nivel de ciberataque, donde tenemos que estar bastante blindados. Yo entiendo la labor técnica, respeto muchísimo a los técnicos de ciberseguridad por la complejidad de la temática, pero también me gusta centrar sobre cada persona que está en la empresa y sobre cada miembro del equipo. Y aquí hay una responsabilidad personal sobre lo que te llega al correo y lo que abres, por ejemplo. Es decir, y aquí vuelvo al tema de las competencias y las soft skills, que es tan importante, y el pensamiento crítico, ¿no? Muchas veces estamos en nuestro vorágine, en nuestro día a día, nos llega un correo que no terminamos de entender y coge y clica, ¿no? O sea, y pasa bastante. Entonces, si tú ves algo que no te cuadra, primero pregunta antes de clicar. O sea, conoceréis seguramente algún caso en alguna empresa o en algún lado donde va eso. Dejo a Cristina continuar con la identificación. Un poco por continuar con lo que tú estabas hablando del tema de la ciberseguridad, a veces, bueno, la mayoría de las veces, a veces los problemas de seguridad no es en sí por las herramientas que tenemos, es por las personas, ¿no? Porque al final habrá excepciones, pero la mayoría de las veces porque el fallo viene en la aceptación, clicar, etc., de una persona humana, ¿no? Porque yo creo que al final lo importante en este aspecto es la conciencia. Porque es algo que es verdad que está ahí todos los días y cuando ya lo escuchas todos los días como que no lo tienes tan presente porque está ahí siempre, pero parece lo que decía David, ¿no? Que a mí nunca me va a tocar porque yo, bueno, yo quién se va a fijar en mi pequeña empresa. Pero es verdad que cada vez los sistemas son más sofisticados, los temas de phishing están cada vez más elaborados y muchas veces lo que hablábamos antes de distinguir si es la realidad o no realidad de la persona que me manda esta información y el tener algunos tics para rápidamente poder hacer un check-in de, oye, me fijo en estas 4 o 5 cositas, a lo mejor los equipos los tenemos que constantemente hacer un recordatorio de, oye, ten en cuenta que es tal, tac, para por lo menos tener una verificación primaria de si esto es fiable o no, ¿no? Antes de aceptar. Y es verdad que la mayoría de las brechas de seguridad son por errores humanos, ¿no? De que te pillan en un momento de barullo y a veces, ay, tuve popó, y es que dice, oh sí, y cuando ya has clicado dice, es que me ha pillado en el barullo y al final, pues, le he liado, ¿no? Y bueno, ¿a qué tenemos que enfrentarnos, no? A la empresa, pues tenemos que tener como en el radar, como yo digo, en la panorámica, la identificación pues, de todas estas demandas que nos pide el mercado, ¿no? Estas 3 principales, ¿no? Ahora mismo estamos, yo creo que este año 2024 y muchos más posteriores, la IA ha venido para quedarse. Ahora mismo estamos en una revolución muy importante, tecnológica, con todo el tema de la inteligencia artificial y ahora mismo no somos conscientes de eso porque nosotros estamos dentro. Cuando seguramente pasen X años, veremos con la perspectiva de que nos da el tiempo de decir, jolín, yo viví esto, ¿no? Y el problema es que ahora mismo hay mucho vacío también legal en este aspecto. Yo creo que un reto de este año es pues el que haya un marco legal que nos diga pues todo el tema de propiedad intelectual, de verificación, de procesos. Sabemos que muchas veces la tecnología llega antes que la normativa, ¿no? Y yo creo que este va a ser un año de adaptación y de aprendizaje de todos, ¿no? Nosotros también estamos inmersos en ese proceso, yo creo que la mayoría de las empresas, en que un poco coordinar su uso interno
pero es que su uso interno a veces afecta a usos a clientes, a terceros, y luego el cómo tengo una protección tanto propia a nivel de empresa como de mis clientes en el uso de estas herramientas, ¿no? Y en eso pues va a ser un aspecto importante para formar a las plantillas. Todo el tema de digitalización a raíz del COVID, bueno, desde años anteriores ya había habido un incremento importante, pero el COVID fue ese punto de inflexión de que aquellas personas que no eran digitales, pues aquellas empresas, perdón, que no eran digitales se dieron cuenta de que al final sus negocios, si no están ahí, no existen en la red, pues nadie te conoce o es más difícil que lleguen a ti. Por tanto, hay plantillas y empresas que tienen a un paso más forzado que ponerse al día en todas estas nuevas implementaciones tecnológicas. Y luego, pues lo que hemos comentado ahora, ¿no? Todo el tema de ciberseguridad va a ser un factor muy, muy importante en el que nos tenemos que poner al día. Al final, con el tema de la inteligencia artificial y cómo desarrollamos el pensamiento crítico en nuestro equipo, pues es que al final es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y tú dices ahora, bueno, ¿y yo cómo enseño a pensar, ¿no? O cómo hago cómo hago o trazo esos procesos para testeo de la herramienta? Pues a lo mejor tenemos que empezar a hacer protocolos de verificación internos que hasta ahora mismo no lo tenía. Entonces, pues que nos ayuden y ayuden a los equipos a esa detección de, como hemos dicho antes, de la veracidad, de la seguridad, de cotejar y comparar con otras fuentes para que al final la herramienta aprende de nosotros y nosotros aprendemos de ella. Pero evidentemente la duda de mucha gente es, ay, que la IA va a quitar muchos puestos de trabajo. No, va a optimizar los procesos productivos, es decir, va a mejorar nuestros tiempos en la presentación de determinadas cosas y va a hacer que ese tiempo que nos va a sobrar lo dedicamos a otras acciones, a otras tareas de más valor. Porque hay una parte muy importante de búsqueda de información que la IA te la hace en minutos y en segundos, ¿no? Lo que hay que saber es eso, cómo lo implementamos y cómo los entrenamos a los equipos. Aprovecho, por ejemplo, ¿cuánto os ha llegado un correo, un mensaje que ha hecho un tufo allá que te muere porque la persona básicamente ha copiado y pegado? Bastantes, ¿no? Pues precisamente ese es el valor fundamental de la persona. Es decir, coger, decir, uy, esto no está bien, porque todo lo que te da la IA no está bien. ¿Qué pasa? Muchas personas lo han generalizado, lo han dado como de verdad y como cierto, cuando no lo es. Entonces, además, bueno, el caso más cafre que he llegado es inserta aquí, o sea, que le faltaba pero da lugar a eso. Una muy buena herramienta no viene a destruir, sino viene a reconvertir y a capacitar mejor, pero es fundamental el apoyo de ese análisis crítico. Aquí veis, bueno, fijaros que es brutal, ¿no? El crecimiento después del COVID de todo el mercado digital. Desde hecho está desde 2010 en esta gráfica, pero más de un 75%, ¿no? Entonces al final las ventas online, todo el negocio en el marco digital, pues está exponencialmente creciendo. Yo creo que va a seguir así. A lo mejor llegamos evidentemente a un pico de meseta, pero ahora mismo la tendencia es en alza y en crecimiento. Entonces, al final, el mercado está cada vez más digitalizado y eso convive con otras profesiones que no lo serán tanto. De hecho, ahora después lo veremos, todos los días surgen profesiones nuevas, ¿no? Cada muy poco tiempo. E incluso ahora mismo también el problema que tenemos con los equipos es que no estamos formando para profesiones que a lo mejor dentro de X años dejan de existir. Pero tenemos que anticiparnos e ir preveyendo qué tipo de competencias tenemos que ir trabajando para esas nuevas profesiones que están surgiendo. Nosotros que trabajamos en marketing digital lo vemos mucho, ¿no? Cómo se están fusionando, ¿no? Diferentes competencias de diferentes especialidades y dando paso a nuevas profesiones dentro del ecosistema digital que hace no tanto tiempo, hablamos de 3, 4, 5 años, no existían. Entonces, eso es complicado, ¿no? El decir, oye,
es que me tengo que preparar, o el reto de todos los estudiantes de hoy en día y los trabajadores en activo es, me tengo que anticipar y preparar para lo que está por venir, aunque todavía no tengo muy claro lo que va a ser, pero ya tenemos pistas que nos pueden marcar el camino. Y todo el tema de implementación en herramientas de seguridad es positivo, ¿no? Porque al final la profesionalización de todo el tema de ciberataque está a la orden del día y que con tantos mensajes, notificaciones, archivos, correos, información que una empresa o un particular recibe en el día a día, pues al final hace que sea cada vez más complejo el ver por dónde te puede venir esa brecha o esa fuga, ¿no? Entonces, al final, cuanto más formemos a nuestras plantillas en todos estos aspectos, más preparados vamos a estar nosotros y nuestra empresa para los retos futuros en todo el tema de seguridad en la red. Y vamos un poco con, no sé si hasta aquí, porque ahora ya nos vamos a meter en la parte de formación de esto que hemos visto ahora, pues si alguien quiere hacer alguna aportación, dudas, preguntas, si levantáis la mano os voy dando paso. ¿Compartí o no compartí en vuestra empresa de lo que hemos estado hablando hasta ahora? ¿Tenéis esas mismas necesidades o problemáticas, no? Vicky nos Vicky dice que dice muy de muy de acuerdo. acuerdo. ¿Nadie? Bueno, avanzamos y si no, pues ahora al final dejamos 10 minutitos para verlo. Pues, ¿sigue David? Pues nada, que está quedando muy claro. Muchas gracias. Pues nada, todo esto, bueno, el tema de adaptación al cambio, el nuevo marco digital, la optimización de los equipos, el rendimiento y demás, nos lleva a la formación, la realización de una formación efectiva. Y formación efectiva, yo siempre digo a los equipos cuando estoy formando que una formación tiene que cumplir una o dos de las siguientes condiciones. Una formación tiene que ser habilitante y capacitante, es decir, habilitante que te permita ejercer, ¿de acuerdo? Que en nuestro caso no es tanto porque es un campo mucho más técnico y mucho más profesional, por lo tanto necesitamos que la formación sea capacitante, es decir, estos cursos que tenemos por ahí, que hacemos siguiente, hacemos un tipo T y nos dan un diploma, honestamente no valen para nada, porque no sacamos un aprendizaje. Es decir, necesitamos una formación que sea capacitante, es decir, que si yo hago un curso de página web, tengo que saber salir del curso haciendo página web. Si tenemos ahora mismo una formación en IA, cuando yo salga de esa formación, tengo que saber realizar PRO, analizar resultados, ver si me está dando bien, si me está dando mal, si le he dado los datos correctos, si he volcado lo que tengo que volcar, es decir, es eso lo que tenemos que sacar, ¿de acuerdo? Y luego pasamos, por fin, es importante. ¿Qué pasa? Siguiendo con este hilo, es fundamental que las empresas interioricen y gestionen este proceso. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho del cambio. Es decir, tenemos que aprender, potenciar y fomentar todo este tipo de desarrollo de habilidades. Y al final las habilidades transversales, las habilidades técnicas son mucho más sencillas, como ha dicho anteriormente Cristina. ¿Por qué? Porque tú elaboras, te pones con el Excel, te pone, y vas viendo, vas aprendiendo comandos y a base de la práctica lo entrenas, pero los soft skills son bastante más complicados. ¿Qué pasa? Las soft skills, lo bueno es que si hoy manejo la herramienta Excel, por decir una, y mañana sale otra que es mucho más potente, de tipo de hoja de cálculo, mis competencias transversales se trasladan de una a otra. Es decir, lo único que tengo que aprender es a desarrollar y a conocer los atajos, las fórmulas o lo que sea de la nueva herramienta que sale. Eso básicamente es una filosofía, no es voy a remolque de lo que salga, sino es voy indagando y buscando. ¿Qué pasa? Eso necesitamos que las empresas entiendan este proceso como unos planes formativos colaborativos, es decir, no hay una dirección que va marcando cada uno, sino tienes que poner de acuerdo a todo nuestro equipo, entender el procedimiento, interiorizarlo, ver
con un pensamiento crítico, con un análisis estratégico, ver qué es lo que nos va a hacer falta y sobre eso empezar a generar y buscar soluciones de formación. Es decir, no es llegar, mirar un catálogo de cursos y decir este. No, eso no funciona, eso no es un plan formativo. Me gusta siempre señalar que ya que... Un momentito, no termina. Ay, Eh, perdón. ya que estamos haciendo evaluaciones de desempeño por parte de las personas y tenemos gestores de equipo, trasladar y concentrar todo eso. Al final, me gusta mucho, mucho recalcar que son personas formando a personas. Es decir, cuando tú trabajas con una persona, no trabajas una competencia nada más, sino que tiene impacto en todo lo que hace esa persona. Yo vengo de la orientación laboral como Cristina y ahí se ve muy claro, porque el nivel competencial generalmente en colectivos de riesgo suele ser bastante bajo. ¿Qué pasa? Tú enseñas a una persona en gestión del tiempo y de pronto se empieza a dar cuenta de que haciendo las cosas de otra manera le da tiempo a más cosas, tiene tiempo para sí mismo, tiene tiempo para estudiar, tiene tiempo tal. Luego trabaja en la competencia de comunicación y de pronto mejora su vida en pareja. Es decir, cuando trabajamos una competencia, trabajamos una competencia y trabajamos la persona, con todos los componentes, con la inteligencia emocional, con la motivación, con todas esas cosas es fundamental. ¿De acuerdo? Ahora sí, avanzamos por fin. Gracias. ¿Qué pasa? Si no sabemos qué vamos a trabajar, no podemos trabajar. Fundamental y clave. Entonces, esa identificación de competencias hay que realizarla. En el caso de la hard skill suele ser bastante más sencillo, por lo que he dicho, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, si no sé hacer tabla dinámica en Excel, siguiendo el ejemplo de Excel, pues que no sé hacerlo y yo sé ya lo que tengo que hacer. O yo, mira, no sé, las fórmulas se me dan fatal, pues ya sabes qué fórmulas, ¿no? Pero bueno, aún así, tenemos que saber localizar formación a medida, es decir, ver los temarios, compararlos y gestionarlos. Intentamos siempre, aparte de la formación técnica, saber ese valor que va añadido, ese formador, esa forma de transmitir, de gestionar y demás. Y luego también saber cómo implantar esos planes de mejora y qué eh, retorno va a tener, ¿no? Es decir, si yo formo a una persona en una herramienta, no sé, una que haya salido, una ATS o estoy hablando de un CRM, pues saber qué impacto va a tener y cómo se va a desarrollar. La hard skill es bastante más sencilla. La Un soft poco skill, perdona, David, por complementar lo que tú estás diciendo, al final yo puedo tener la mejor herramienta del mundo, mi empresa puede tener a la última a nivel de herramientas tecnológicas, pero si el equipo que va a usar esas herramientas no lo ve, no lo cree, no lo usa, al final pues me estoy gastando un dineral en herramientas para seguridad, herramientas para gestión, herramientas para X, pero al final las personas que tienen que implementar todo eso, si no están alineadas con los objetivos de la empresa, pues al final pues la herramienta no funciona sola por sí misma, ¿no? Entonces es vital, como decía David, las hard son mucho más fáciles de implementar, pero también requieren de su proceso, de su faseado en la implementación y de ese seguimiento para al final que se utilice, ¿no? Pero al final la clave de que se utilicen todas esas herramientas técnicas o se pongan en práctica esos conocimientos técnicos radica en lo que vamos a avanzar ahora, ¿no? En el tema de la software. sí, a ver, las soft básicamente son las menos valoradas en las formaciones, por ejemplo, en máster y demás. Nosotros la incluimos porque veíamos que correlacionaban y eran necesarios. Sin embargo, pues, sobre todo por parte del alumnado un poco más joven, no le terminan de dar el valor. ¿Qué pasa? Se centran mucho porque cuando doy orientación con este tipo de colectivos, siempre se lo digo, ¿no? Digo, tú vas a llegar a la entrevista por tu hard skill, por tus competencias técnicas, pero te van a contratar y vas a desarrollar carrera por tus soft skills, punto. O sea, es decir, una vez que tú tienes unos conocimientos mínimos y unas competencias técnicas, tú necesitas ese. ¿Por qué? Porque necesitas ser gestor de equipo, quieres ser director o quieres ser manager o quieres ser lo que sea. Entonces, una persona que es muy buena técnicamente, si luego no trabaja en equipo, porque ahora cada vez es más necesario el tema de equipo y son más multidisciplinares y tienen que abarcar más cosas,
no va a encajar en ese equipo si no tiene trabajo en equipo, por lo tanto, probablemente salga fuera. ¿Qué pasa? A nivel de desarrollo es mucho más complicado porque entran en conflicto con muchas cosas, porque no es tan sencillo, porque no se ve, ¿no? Entonces, os pongo, por ejemplo, me gusta mucho poner ejemplos de cine, ¿no? Os pongo la película Origen, muchas veces hay que inculcar sobre nuestras personas o cuando estamos liderando un equipo, esa idea de competencia, de trabajo en equipo, hay que ir inculcándola un poco como gota a gota, ¿no? Hay que ir sembrándola para que quede ahí y que la persona progresivamente vaya viéndola en puntos concretos. Entonces, a raíz de ese sembrar esa soft skill y empezar a plantear casos donde se van a ver obligados a generarla, van a empezar a verlo y van a empezar a ser conscientes de la necesidad y van a empezar a implementar y poquito a poco, progresivamente, según va desarrollando la persona, va a ir generando esas soft skills. ¿Seguimos? Sí. Y, Pues te dejo y a un ti, Cristi. poco, pues que nos hemos dado cuenta, ¿no? A lo largo de este año, como hemos dicho, nosotros tenemos una vía de formación en marketing específica y tenemos una línea de formación a empresa. Y lo que en la formación a empresa, pues capacitábamos tanto en marketing digital como en soft skills. Y lo que nos ha llamado la atención en este último año y lo que nos hemos encontrado es que la necesidad fundamental de las empresas ha sido no demanda de formación a los equipos en competencias técnicas, sino en las transversales, ¿no? Entonces, toda nuestra metodología está fundamentada en esto mismo, ¿no? En que si la empresa tiene claro y es capaz de detectar qué competencias necesita trabajar en su equipo, al final nosotros hemos visto que nos sirve, como ha dicho David, un programa prehecho, sino que a medida un poco trabajamos esas competencias de forma gamificada. Al final, para que veáis un poco, pues estos son como los temas más demandados. Hay muchos más, pero fundamentales los de comunicación y cohesión grupal, gestión de equipo y orientación a resultados serían como dentro de todos estos los cuatro más demandados. ¿Por qué? Porque al final, porque decíamos antes, tenemos plantillas multidisciplinares, gente más tecnológica con gente menos tecnológica y al final los problemas de engranaje en los equipos no es porque no sepan hacer su trabajo técnico, es porque no se habla el de aquí con el de aquí, o no es que no se hablen, sino que hay disfuncionalidades en la comunicación. Es que yo quiero que tú me mandes un email y es que yo soy de escribir por WhatsApp, o yo soy de levantarme a preguntarte y el otro es de otra herramienta, otra forma de comunicación. Entonces, al final, la problemática va enfocada a cómo hacemos que los equipos, primero que desde la propia empresa pues trabajemos en común para abordar cómo entrenamos y hacia qué, es decir, hacia dónde quiero que vaya mi equipo y que a lo mejor planteemos un protocolo en cada uno de estos aspectos, ¿no? Y al final es vital que esta formación se desarrolle y se diseñe a medida en esto mismo, ¿no? Nosotros trabajamos, oye, dinos qué competencias quiere trabajar, un equipo profesional de psicólogos, pedagogos, equipo especializado en el área a trabajar, diseñamos y gestionamos toda la metodología de la formación y al final mediante gamificaciones, porque al final nuestra base es aprender haciendo, como ha dicho David, todo lo que no se vive, todo lo que no se sabe hacer cuando tú sales de una formación realmente no lo has aprendido porque tú lo tienes que saber hacer y luego implementar en tu puesto de trabajo. Si hacemos una formación de cohesión de equipo o de comunicación, yo tengo que en un tiempo volver a medir y después de esa formación dejar unas pautas preestablecidas para ir evaluando de que, oye, estamos avanzando, estamos cumpliendo el objetivo de esto que queremos trabajar, porque al final, si no queda en, bueno, pues alguien te cuenta una masterclass de, oye, cómo tiene que ser la comunicación, pero no me da herramientas para que realmente yo luego eso lo aplique en mi día a día. Y luego a veces no hay un seguimiento por parte de la empresa de cómo ir evaluando y viendo indicadores que me hagan a mí decir de verdad, oye, esto
pues se está cumpliendo, lo estamos trabajando y cada X tiempo pues hacer otras formaciones complementarias y a que se instaure ese proceso, esa competencia en mi plantilla de trabajo. No eso es lo complicado, que al final las soft skills son mucho más complejas de adquirir y es un cambio de modelo de pensamiento, de hábitos y de tenerlo en el foco y para que realmente hay que hacerle ese seguimiento constante, a veces no un proceso de un mes ni 2 meses, a veces un proceso de un tiempo mucho más largo. Estamos hablando de años para que realmente esa habilidad cale en las personas, porque es un cambio de patrón de comportamiento y de hábito y realmente luego tenga efectividad, ¿no? Nosotros recomendamos estas formaciones hacerlas normalmente presencial. Es verdad que por la idiosincrasia de las configuraciones de algunos equipos, también alguna vez hemos hecho alguna gamificación en streaming de alguna competencia y hemos trabajado en remoto, pero es verdad que en algún momento siempre es bueno que encontremos en el año o semestral o cuando la empresa decida sus tiempos un momento en el que los equipos puedan ponerse cara, ¿no? Porque ese contacto físico y humano, que a lo mejor se está perdiendo para unas cosas tanto en el mundo digital, es necesario, porque al final somos seres sociales y yo necesito al final ponerle esa cara presencial a mi compañero y el tener esa vivencia de a lo mejor hemos quedado, hemos hecho una actividad, una formación, luego nos hemos tomado un café con gente que a lo mejor solo me había reunido hasta ahora por videoconferencia, ¿no? Y al final ese encontrarse abre otras muchas puertas que solo con el tema del remoto no se abre, ¿no? También pasa con las plantillas híbridas, ¿no? Que al final agradecen el tener esos momentos de ponerse cara en determinado tiempo y se agradece, ¿no? David. Sí. Sí, sobre todo, a ver, ten en cuenta, y siempre recomiendo, ¿no? Los grupos se hacen en los puestos de trabajo, pero los equipos se forman en cafetería. En mi experiencia, cuando las personas están trabajando juntos, lógicamente se va generando cohesión, pero hay un intangible, un valor añadido, una generación de sinergia que se produce realmente en espacios más informales. Muchas veces, por ejemplo, en algunos equipos que he tenido yo trabajando en remoto, teníamos nuestro café virtual o nuestra cervecita virtual, por decirlo así, que eran espacios simplemente pues para hablar cada uno de, bueno, pues, de cómo le ha ido el día, de cómo está, qué preocupaciones tiene, cada uno se apuntaba al que quería y demás. Pues en esos espacios, precisamente en remoto, era donde, entre comillas, era perder el tiempo, sí, con muchas comillas, muchas veces no se le da el valor que tiene. eh, Precisamente se genera y se formaban esos equipos, ¿no? Entonces, a mí me pasó también una experiencia que tiene un equipo en remoto, no se generaba cohesión, dije, era época de pandemia, digo, me da igual, rompo todas las reglas y vamos a quedar simplemente para tomar un café y conversar, ya está. O sea, fueron... Y a raíz de ahí hubo como un pacto no hablado, no escrito, no formulado en ningún momento, donde empezaron a trabajar de un día para otro en equipo, ¿no? Entonces hay que buscar un poquito esos diferentes puntos. Nuestro modelo de aprendizaje es un poco, bueno, por lo que ha dicho Cristina, ¿no? Va por 3 pasos. Primero entrena, es decir, consigue los conceptos, elabora, saber cómo lo tienes que hacer, luego lo lleva a la práctica, es decir, ya tengo la herramienta, la voy a poner y ahora lo entiendo como la aplicación. Es decir, eh, usando el modelo gamificado, pues un poco te doy los conceptos teóricos, te doy las reglas, te doy una situación y luego hablamos de cómo llevarlo a tu puesto de trabajo. Muy de forma muy resumida. Y Eh, sí, bueno, al final un poco el aprender haciendo es la base de todo, ¿no? El que tú puedas ejecutar ese aprendizaje es lo que realmente te hace aprenderlo e interiorizarlo. Entonces, ahora mismo, pues estamos viendo esta evolución en este último año de muchas empresas que vienen a nosotros, pues para esa formación específica en el ámbito de competencias transversales y cómo poder hacer esas formaciones de aprovechamiento real
para los equipos de trabajo, ¿no? Y cómo implementarlo. Normalmente en algunos casos no es un día, es que hay varias fases en las que ahí vas pudiendo hacer feedback y vas viendo la evolución, incluso vamos reformulando la formación porque van surgiendo otras nuevas necesidades, ¿no? Decir que imagino que la mayoría lo sabéis, ¿no? Que todas las empresas contáis con un crédito formativo, ¿no? A través de Fundae para invertir en formación. Ese crédito es anual. Y bueno, comentaros también que Fundae da la opción, porque a lo mejor ahora mismo no lo habéis planteado, no tenéis claro hacia qué formación queréis ir. Fundae da la opción de, a fecha de 30 de junio, si la persona de vuestra empresa que gestiona esa plataforma o la persona externa, que en el caso lo tenéis externalizado, se marca la casilla para guardar el crédito, podéis usar los créditos de 2024 para el año 2025. Entonces es importante también bueno, que estéis al tanto de ese tipo de cosillas que os facilitan esa acumulación de crédito para formaciones en años posteriores. Y luego, pues, si dejaros un poco abierto, ¿no? De que si las necesidades pueden ser muchas y muy variadas, pero que y las empresas según el tamaño y según sus posibilidades económicas, pues pueden afrontar una serie de formaciones u otras, pero que sepáis que contáis también con este crédito que os puede ayudar incluso a veces pues, a bonificar 100% la formación para que realmente no sea un coste extraordinario, sino que es un dinero que tenéis ahí para inversión en formación de equipo y que podéis decidir cuándo, cómo y con qué personas utilizar, ¿no? Y bueno, para concluir un poco, el objetivo de la sesión de hoy era un poco pues que analizáramos pues todo este impacto que está teniendo la tecnología en los equipos de trabajo y no sé si lo hemos conseguido o no. Me gustaría que dejaros estos últimos 5 minutos para escuchar, ¿no? Ver vuestras dudas, vuestras preguntas, que nos deis un poquito feedback de si estáis un poco en estas mismas necesidades o no. No sé si alguien quiere aportar alguna cosilla. Nos gustaría escucharos. Hablamos mucho y nos ponemos muy pesados. Vicky, pues Vale, Vic. gracias a ti por venir, Vicky. Bueno, agradeceros a todos que hayáis venido y que hayáis Claro. asistido. El webinar, pues, os lo pasaremos también grabado y para las personas también que no han podido conectarse. Y nada, aquí os dejamos, David y yo, nuestro LinkedIn. Las redes sociales nos podéis localizar por ahí o bueno, a través de WindUp de nuestra web, pues también podéis contactar con nosotros. Y bueno, si necesitáis algún tipo de orientación o queréis seguir debatiendo un ratito más con nosotros, pues sobre este tema que daría para muchas horas y muchos cafés, pues encantada de poder escucharos y compartir con vosotros. Así que Muchas gracias, Roberto. y nada, por venir. Y si nadie tiene nada que aportar ni que comentar, pues damos por finalizada este webinar. Gracias a ti, Marta, y a todas las personas que nos habéis acompañado en esta hora. Un saludo a todos y que os vaya bien la semana, que ya queda poquito. Muchas gracias, Florina. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alejandro. Un placer verte, Florina. Igualmente, Cristina, nos vemos prontito. Nos vemos. Gracias por la formación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Roberto. Gracias, Alejandro. Pues gracias a todos.